Dios les bendiga a todos en esta mañana. Gracias al Señor. Nuevamente damos por darnos esta bendición, hermanos y amigos, de estar aquí reunidos. Y ahora pues procedemos a escuchar una parte, una porción más de la palabra de nuestro Señor. Saben ustedes, hermanos y amigos, que en el Antiguo Testamento se habla mucho de los primogénitos. Y me gustaría ir allá en Éxodo, así como vemos en la pantalla, este primer versículo, esta primera cita, porque me gustaría comparar esto con otra enseñanza en el Nuevo Testamento. Sabemos, hermanos, que el Antiguo Testamento era una sombra para lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver esto primeramente porque es muy importante, muy interesante leer esto que Dios pedía al pueblo. Fíjense ustedes cómo dice así, Éxodo capítulo 13, versículo 2, y después pasaremos del 12 al 15. Nos dice así, desde el 1, perdón. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esto era una petición, este era un mandamiento de Dios al pueblo, que todo aquel primer nacido sería consagrado o dedicado a Dios. ¿Sí? Y no podemos hablar de sacrificios humanos. Esto no es, ¿verdad? A veces las personas se equivocan en entender de esta manera, ¿verdad? Como si Dios estuviese pidiendo algún sacrificio humano. No, de ninguna manera. Entendemos, sabemos por otros ejemplos también, ¿verdad? Que cuando alguien se consagraba a Dios era que era dedicado a Dios, ¿sí? Como algunos profetas que cuando nacieron fueron llevados al templo para que allí estuvieran y para que allí aprendieran constantemente y allí trabajaran y allí ayudaran y allí hicieran aquel trabajo pues que era necesario en el templo, ¿verdad? Esto es lo que Dios estaba pidiendo. Y sí, bueno, en cuestión de los animales, sí. En cuestión de las personas, no. En cuestión de los animales sí era sacrificio, ¿verdad? Algún sacrificio. Pero en cuestión de los hombres, ¿verdad? Era aquella vida consagrada completamente hacia Dios, ¿sí? Bueno, explica un poco más del 12 al 15. Vayamos ahí, nos dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. ¿Sí? Entonces, esta es la enseñanza, y Dios está dando una explicación, ¿verdad? Un porqué. Cuando tu hijo te preguntara, papá, ¿qué estás haciendo, verdad? ¿Qué es esto que tú haces? Bueno, le vas a explicar, esto representa o esto es porque Dios nos sacó con mano fuerte de allá de Egipto. Y hemos visto esa historia, ¿verdad? Aquellas 10 plagas, cómo se presentó Dios con todo su poder. Y el faraón, que aún aquí se menciona, ¿verdad? Se negaba a dejar ir al pueblo de Dios, ¿verdad? Hasta que llegó la 10ª plaga, la última, en donde murió cada primogénito. Y por eso es la Pascua, ¿verdad? Mataban aquel borrego, aquel corderito, y la sangre pues la ponían en la puerta
para que cuando pasara el Espíritu, ¿verdad?, no muriera el primogénito de los judíos. ¿Sí? Bueno, pues ahora que han salido, ahora que están ya aún en el desierto, y esto siguió por todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aún estando después en la tierra prometida, tenían que hacer esto. Así como murió todo primogénito de hombre y de animal allá en Egipto, ahora esto era como un sacrificio a Dios. ¿Sí? Los primeros nacidos de animales y de hombre. Otra vez, no era sacrificio humano, ¿verdad?, sino que era dedicado, pues, al servicio a Dios. Nuestros hijos ahora nos pueden preguntar lo mismo. Siempre lo tomamos de una manera espiritual, ¿verdad? Lo vemos cómo lo podemos aplicar. Bueno, pues en esto que hacemos aquí, que venimos a cantar, que venimos a orar, que venimos a adorar el nombre de nuestro Dios, nuestros hijos cuando están pequeños, ¿verdad?, sobre todo, nos preguntan, ¿y qué es esto? ¿Y por qué hacemos, verdad? O ellos observan bien lo que estamos haciendo y pueden seguir ese ejemplo, porque Dios así lo dice. Y es importante la educación de nuestros hijos en el camino de Dios. Por eso dice aquí, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es esto?, tú le explicarás. Así de importante también es cuando nuestros hijos nos pregunten de ahora, hoy en día, lo que hacemos para el Señor aquí. Es importante poderles explicar, ¿verdad?, poderles enseñar qué es lo que estamos haciendo, adorando a Dios y rindiendo ese culto que el Señor nos manda, ¿verdad? Bueno, así que les decía, esta es como una sombra de cosas que vinieron más adelante. Pues vamos a seguir avanzando en este estudio aquí. Sabemos, ¿verdad?, que se profetizó que vendría un Salvador, que vendría un Hijo de Dios, o el Hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, sabemos también que esta profecía, pues sería necesario que naciera de mujer. En Mateo 1:25, si me acompañan a leer ahí, por favor. Mateo 1:25 nos dice de esta manera, sabiendo que Jesús, pues, fue el primogénito de María, el primer hijo que tuvo. Dice, pero no la conoció, esto hablando de su marido que después tuvo, ¿verdad? Todavía no se habían casado, José. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿verdad? Claro que podríamos leer toda la historia. Bueno, pues el punto en esta ocasión es esto que es Jesús, ¿verdad? El primogénito. Sí, de María, ¿verdad? Sabemos, en Lucas nos explica bastante ahí en los primeros capítulos, o en el primer capítulo, en el segundo, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor Jesús. Como un ángel, ¿verdad?, le hizo saber a María que tendría, ¿verdad?, esta criatura, concebiría del Espíritu Santo, sin conocer varón. Milagrosamente ella pues tuvo su primer hijo. Pero no solamente fue el primer hijo de ella, porque ella tuvo más hijos después de que se casó, ¿verdad?, sino que fue el unigénito de Dios, el único hijo, ¿verdad? Y esta palabra de eso viene, ¿verdad? El primogénito es el primero, cuando tenemos varios hijos, ¿verdad? Y cuando tenemos uno, pues es el unigénito, es el único hijo. Jesús, pues, fue ese unigénito. Era necesario cumplir con la ley del primogénito. Así como nosotros vimos ya, pues, leímos hace unos momentos allá en Éxodo, había un proceso,
¿verdad? Para los primogénitos, pues, cuando nacía aquel varón. ¿Sí? Y notemos eso, ¿verdad? Que decía ahí de los varones, ¿verdad? Era aquello que se dedicaba. Hoy en día a veces se comete un error muy grande de seguir, ¿verdad?, ofreciendo a estos primogénitos, o bueno, ese es el error precisamente, sobre otro, que se dedican niños, ¿verdad?, a Dios de la manera que lo pedía en el Antiguo Testamento, no entendiendo, bueno, que pues primeramente ya pasó el Antiguo Testamento, esos mandamientos ya no nos rigen. Y otro es, pues, que se quieren presentar todos los niños, cuando en las Escrituras era el primer varón solamente. Pero bueno, otra vez, eso ya no es ley de Dios, eso ya no es parte del Nuevo Testamento. Pero sabemos, hermanos, recordamos y amigos, que Jesús, nuestro Señor Jesús, Él nació, vivió y murió bajo el Antiguo Testamento. Él todavía estaba bajo la antigua ley, bajo aquella ley que acabamos de leer en Éxodo. Así que nos dice en Lucas, sus padres, pues María, ¿verdad? Y José, como se creía que era el padre de Jesús, pero sabemos que es Dios, ¿verdad? Lucas en el capítulo 2, perdón, versículo 27 al 32. Lucas 2, 27 al 32 nos dice de esta manera. Y movido por el Espíritu, dice, vino al templo. Esto está hablando de Simeón, ¿verdad? Un hombre, pues, que, pues como dice aquí, fue inspirado por el Espíritu Santo para ir ahí al templo, porque él esperaba esa esperanza. Tenía esa esperanza en ver este hombre nacido, a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque se había profetizado y muchos tenían esa esperanza. Habla también las Escrituras de una mujer que también, de igual que este otro hombre, estaba esperando el nacimiento de este Salvador. ¿Sí? Bueno, otra vez dice el 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que este hombre pues se gozaba y Dios le había dicho, ¿verdad?, que no iba a morir. Este hombre no iba a morir hasta que viera esta esperanza, hasta que viera a este Hijo de Dios nacido. Así que por eso dice él, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ya lo estoy viendo, ¿verdad? Ahí tiene esa criatura en sus brazos, ¿verdad? En sus manos, como dice ahí que lo tomó. Y ahora está diciendo a Dios, pues ahora sí puedo morir, ¿verdad? Aquí está la esperanza para el mundo entero, para los gentiles. Gloria para el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel. Así que aquí vemos, pues, que aún con nuestro Señor Jesucristo se cumplió este mandamiento de dedicar a Dios este primer nacido, este varón primer nacido, ¿verdad? Muy bien, pues debemos de saber que esto era algo sumamente importante, ¿verdad? El primogénito, aún en el Antiguo Testamento, cuando moría en el tiempo de los patriarcas, sabrán ustedes, fue el tiempo antes de Moisés, ¿verdad? La era patriarcal, ¿verdad? Después fue la era mosaica, cuando Dios a través de Moisés dio su ley, ¿verdad?
y ahora estamos en la era cristiana. ¿Sí? Bueno, pues en la era patriarcal, cuando moría el padre de familia, bendecía el padre al mayor, al hijo mayor, ¿sí? Al primogénito. Esto era una bendición, esto era verdaderamente algo importante para los primogénitos. Esto que se hizo con Jesús también, quizás no nos da muchos detalles, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es la salvación. ¿Qué más, verdad? Y este primogénito, nuestro Señor Jesús, claro, fue mucho mejor, ¿verdad? Algo más que los demás primogénitos, por supuesto. Él era y es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, el Salvador del mundo entero. También, pues todo lo ofrecido a Dios debía ser solamente lo más escogido. ¿Sí? Cuando se sacrificaba algo a Dios, no nada más se tomaba cualquier animal. Se tenía que escoger un animal de cierta edad, que no tuviera enfermedades, que no tuviera ninguna deformidad, que no tuviera ningún defecto, ¿sí? Para poder sacrificarlo a Dios y que Dios se agradara de eso. Aún saben ustedes al final del Antiguo Testamento, allá en Malaquías, Dios reprende a los sacerdotes porque comienzan a ofrecer a Dios animales tuertos, animales enfermos, ¿sí? Aquellos sacerdotes. Y ellos decían, pues ¿cuál es nuestro mal? ¿Cuál es nuestro pecado? Y Dios los está reprendiendo, ¿verdad? A través de Malaquías, diciendo, bueno, ¿ofrecerías tú aquel animal enfermo a tu rey? ¿Ofrecerías un animal deforme a tu rey? ¿Verdad? No, obviamente no. Si vamos a dar algo a alguien importante, sería lo mejor, ¿verdad? Para que sea algo agradable. Eso es lo que, de la manera que se debe ser. Cuanto más a Dios, un sacrificio a Dios. Y esto, otra vez, siendo sombra de lo que habría de venir. Hermanos, nosotros debemos de ofrecer a Dios lo mejor de nosotros. Lo mejor de nuestra vida. No sacrificios enfermos o medios o en parcialidad, sino completamente dedicado a Dios. Nuestro mayor esfuerzo. Lo mejor de nosotros para Dios, porque sabemos que hemos visto en otras ocasiones, nos dice las Escrituras que los cristianos somos sacerdotes de Dios. Venimos a ser sacerdotes de Dios, y esto, conociendo el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran aquellos que podían ofrecer sacrificio a Dios en el templo. ¿Sí? Igualmente los cristianos venimos a ser sacerdotes de Dios, autorizados pues también para hacer aquel sacrificio a Dios. O sea, un sacrificio que Dios pueda verdaderamente recibir y agradarse de aquello. Y aquellos sacerdotes, pues no queremos ser como los que habla Malaquías, en donde decían ya, ay, qué fastidio es esto, ¿verdad? Qué fastidio las cosas de Dios, o el reunirnos otra vez, etcétera. Todo lo que es la obra del Señor no nos debe de pesar. Al contrario, debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que se agrade a Dios. Un sacrificio bueno, limpio, verdadero, sincero para Dios, ¿verdad? De lo mejor para el Señor. Pues sabemos, hermanos, amigos, que es necesario renacer para ser limpio, pues, escogido
y dedicado a Dios. Así como los primogénitos, ¿verdad? Aquello que van haciendo, aquello primero. Las primicias, también se habla de aquellos sacrificios a Dios, lo que era para Dios, de lo primero, de lo mejor para Dios. ¿Sí? Así que, de una manera simbólica, también es necesario que nosotros volvamos a nacer, ¿verdad? Para poder ser limpios, escogidos y dedicados a Dios. Acompáñenme a Santiago. No alcancé a poner ahí toda la palabra, pero eso es lo que representa, ¿verdad? STG. Santiago, acompáñenme por favor. En el capítulo 1 y versículo 18 nos dice así. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Conocemos esto, hermanos, a través del bautismo, ¿verdad? ¿Recuerdan a Jesús que le dijo a este hombre, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo? Pues, ¿verdad? Nacer del agua y del Espíritu. Este hombre no entendía, pero el Señor le explicó, ¿verdad? Espiritualmente, no físicamente. Obviamente, no podemos nacer otra vez en lo físico, pero sí espiritualmente, ¿verdad? Y eso es necesario, y eso lo aprendemos, pues, por la palabra de Dios, precisamente. El Evangelio. La palabra de Dios nos enseña muy claramente cuáles son los pasos que tenemos que cumplir. Y hay ejemplos bíblicos. ¿Sí? Hay ejemplos muchos de aquellos que cumplieron con esto. ¿Sí? Así que, pues tomamos esa oportunidad, tomamos esa bendición, ¿verdad? Las escrituras mismas dicen, Pablo, ¿verdad? Dice, no sé si menciona ahí algunos que fueron bautizados, algunos que bautizó, y dice, y de ahí pues no sé si bauticé a algún otro. Porque el Señor no nos mandó a bautizar, sino a predicar. Entonces, lo vemos, lo entendemos más correctamente, por ejemplo, viendo este versículo. El Evangelio, al predicar, enseñamos qué son las cosas necesarias para venir al Señor. Porque no nada más es el bautismo, entrar al agua, ¿verdad? Sino que es necesario entender perfectamente qué estamos haciendo, para qué es el bautismo. ¿Sí? Antes de bautizarme, tengo que estar arrepentido de mis pecados. Tengo que confesar al Señor. Entonces, puedo decidir ser bautizado, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, pues no puede haber bautismo. ¿Sí? Entonces, otra vez, muy claramente entendemos por qué Pablo decía eso. El Señor no nos mandó a bautizar, sino a predicar. En la predicación, pues, vienen estos ejemplos, estos mandamientos, estas enseñanzas, ¿verdad? Así que eso es lo que el Señor decía. Es necesario volver a nacer. Si no, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Cuando nos bautizamos, pues, somos limpiados, somos perdonados y también somos escogidos y dedicados a Dios. ¿Sí? Porque somos como aquellas primicias. Ahora, algo simbólico, ¿verdad? La sombra ya en el Antiguo Testamento de esto que vendría después. Y esto es algo tan grandioso, lo podemos decir muy sencillamente,
estas enseñanzas del bautismo, etcétera, lo que estamos viendo, pero en verdad es algo tan grandioso que se ha recibido a través del amor de Jesús y este sacrificio. Y nos dice las Escrituras que aún los ángeles desean ver esto. Aún los ángeles desean ver esto que nosotros estamos gozando. El amor del Señor. La gran salvación que Él ofrece. Pero nosotros estando aquí, el mundo que está aquí no lo valora, ¿verdad? Pero es algo grandioso. Y nosotros como cristianos lo debemos de saber y entender perfectamente y seguir anunciando, seguir predicando, por supuesto, como Pablo y los demás apóstoles también lo hacían. La obediencia a la verdad nos lleva a la purificación. Acompáñenme ahora en 1 de Pedro, por favor. En el capítulo 1, ahí un poco más adelante. Vamos a leer el 22 y el 23. 1 de Pedro 1, 22 y 23 nos dice así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo pues es que somos renacidos por la palabra? Otra vez, por su enseñanza, ¿verdad? La predicación, Dios nos envió a los discípulos, a los apóstoles, como dijo Pablo, para predicar. Esa palabra nos convierte, si la obedecemos, obviamente, ¿verdad? Si la escuchamos, la recibimos, pero no lo ponemos en práctica, no lo hacemos, entonces esa palabra no va a tener ninguna reacción en nosotros. No podemos renacer si no tomamos esos pasos, si no la obedecemos, ¿verdad? Así que sí, de una manera, la palabra de Dios, por supuesto, nos da esa salvación, nos da esa esperanza, nos da ese renacimiento cuando la ponemos en práctica, por supuesto, en nuestra vida. Pero nos lleva a la purificación, ¿verdad? Al ser limpios, es lo que quiere decir. O sea, sin pecado. Y su iglesia debe estar así, recuerden, ¿verdad? No olvidamos que Dios pide que su iglesia sea sin mancha, sin arruga, o sea, sin pecado, ¿verdad? Debemos de estar siempre esforzándonos para que no haya ningún mal, ningún pecado entre nosotros, ¿verdad? Y que nos sepamos corregir y saber pedir perdón si hemos caído después. Esto es sumamente importante y no hay otra manera y no es algo que se va a borrar. No, tiene que tomarse esos pasos. Tenemos que tener esa confesión de nuestros pecados, ese arrepentimiento, esas palabras de arrepentimiento. Pues, bien, hermanos, los que aman a Dios son más que vencedores. Vamos a leer, por favor, ahora ya en Romanos 8:28. Estamos, claro, hablando de los primogénitos y vamos a llegar a un punto bastante importante, bastante interesante, pero es necesario primero ver algunos puntos para entenderlo después mejor. Romanos 8:28 nos dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Los que aman a Dios.
¿Y quiénes son los que aman a Dios? ¿Sí? Los que hacen su voluntad. ¿Sí? Esto también es importante recordarlo siempre. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Entonces no nada más es cuestión de hablarlo y decirlo, ¿verdad? Como el mundo religioso, sino en verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Verdaderamente tomar aquellos pasos para la salvación. ¿Sí? Así que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo nos llama? Dios nos llama. Y no es cierto que la palabra nos dice, hoy es el día de salvación. Y Dios nos está llamando y Dios nos hace saber que es una emergencia. Porque mañana no sabremos si estaremos aquí. Y mañana no sabremos si habrá oportunidad para venir al Señor. Y muchas veces decimos, bueno, sí voy a obedecer a Dios, pero mañana, ahorita no, hoy no. Pues sepamos que un día vendrá el fin de nuestra vida. Y de verdad que hay historias, ¿verdad? O pláticas de hermanos en diferentes lugares que precisamente esto sucede. Tristemente nos platicamos a veces, ¿sabes, hermano? Pues había tal persona que nos decía que ya pronto se iba a bautizar y que ya pronto vendría el Señor y que ya pronto tomaría esa decisión. ¿Y sabes qué? Falleció, murió. No pudo tomar esa decisión. ¿Verdad? No ha sucedido una vez, ha sucedido muchas veces. Tristemente. Y eso es lo que Dios nos dice. Aquí estamos ahorita, mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Pero mañana no sabemos. Nuestra vida de cada uno de nosotros llega a un fin. La vez pasada yo recordaba un versículo, si era en Eclesiastés, ¿verdad? Yo recordaba que dice ahí, si uno vive, aunque un hombre viviera 2000 años, pero dice de otra manera, dice, si un hombre viviera 1000 años 2 veces, que son 2000 años, ¿verdad? Aunque viviéramos 2000 años o 1000 años 2 veces, como quiera, la vida de ese hombre llegaría a su fin. Todos. Sea que vivamos 5 años, o 90, o 120, o 1000. Nuestra vida llega a un final. Y el Señor nos manda, nos anima, nos enseña que debemos de estar preparados para ese final. Sea cuando sea. Ya sea hoy o mañana o pasado o en 10 años o en 100 años. Que estemos siempre preparados para esa venida del Señor o para el fin de nuestra vida. ¿Sí? Recordemos, tomemos esa decisión, amigos. Seguimos invitando, el Señor le invita a tomar esa decisión. El siguiente versículo, ahí en Romanos 8, 29, nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Otra vez lo voy a leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿No es cierto que nos dice las Escrituras que debemos de ser como Cristo? Y los cristianos venimos a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque aprendemos de Él, de su palabra.
¿Aprendemos de la manera que debemos de hablar? No hablamos como el mundo, ¿verdad? Hablamos como el Espíritu nos indica, o sea, como nos enseña la palabra, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Así que esta pues nos guía, nos enseña y somos parecidos a Él. Si antes hablábamos malas palabras, si antes andábamos en pleitos, en vicios, en robos o tantas cosas, ¿verdad? El pecado. Pero ahora hemos aprendido de Jesús, de su vida, y ahora andamos como Él. Así que venimos a ser semejantes a Él en nuestras acciones. ¿Sí? Debemos aprender aún más y nos falta mucho. Y día a día seguimos mejorando y aprendiendo más y acercándonos más al Señor, ¿verdad? Hemos hablado de esa perfección que hablan las Escrituras, que es la madurez, la obediencia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y nuestra meta es el conocer perfectamente a nuestro Señor, ¿verdad? Pero nos esforzamos diariamente. Así que el Señor nos escogió otra vez por su palabra. ¿Verdad? Y nos dice el siguiente versículo, ahí volví a poner 29, el versículo el 30. Dios glorifica a todos sus hijos. El 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. También, o sea, como a su Hijo. Las Escrituras nos dicen que somos participantes de nuestro Señor Jesucristo cuando venimos a Él, cuando estamos en su cuerpo. Pues esto tiene sentido, ¿verdad? Si estamos en el Señor, en su cuerpo, que es su iglesia, pues claro, somos semejantes a Él. ¿Verdad? Sí. El Señor nos guía pues de esta manera. Nos justifica a través de su Hijo, pues, porque nos perdona, nos quita todo pecado. Ahora somos encontrados justos ante Él, si en verdad nos permanecemos en ese camino, ¿verdad? Esa es la justificación ante Dios, a través de su Hijo, el limpiarnos de todo pecado. Y también, pues, a estos también glorificó. ¿Sí? Y estaremos con el Señor. Y es una gran bendición, y es algo tan importante, hermanos, el conocer, el saber la importancia de ser escogidos por Dios, pero otra vez escogidos por nuestra obediencia. ¿Saben? La iglesia es el cuerpo de Cristo, como sabemos, lo recordamos, y el medio de salvación. Fíjense ustedes lo que dice en Hebreos. Este es uno de los puntos principales a los que quería llegar. En Hebreos, en el capítulo 12, por favor. 22 al 24. Nos dice así. Hebreos 12, 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los libros, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todas estas bendiciones recibimos al venir al Señor. Y todo esto son como comparaciones, ¿verdad? Algunas cosas que está diciendo aquí o lo que está diciendo aquí son cosas como sombras que ahora vemos claramente. La sombra no se ve claramente, pero lo físico, aquello que estaba dando la sombra, eso sí, eso es algo claro, ¿verdad? Entonces, otra vez, nos hemos acercado a Dios, a Sión, al lugar aquel que el Señor ha preparado, la esperanza, la ciudad celestial, la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, ¿verdad? Porque esa es la esperanza, estar allá en los cielos con el Señor, en aquel lugar que se ha preparado, y nos habla las Escrituras de una ciudad hermosa y preparada, ¿verdad? A la compañía de muchos millares de ángeles. Bueno, sabemos que allá están los ángeles con el Señor. Y allá estaremos con ellos. Y Apocalipsis nos habla, ¿verdad? Nos da algunas imágenes de aquello que es allá en los cielos. A la congregación. Y congregación quiere decir, ¿verdad? Y la iglesia, en donde están reunidos aquellos hijos de Dios. Hemos pues los cristianos venido a esa congregación de los primogénitos. Entonces, otra vez lo que estábamos viendo al principio, que era un primogénito, aquel primer nacido, ¿verdad? Hemos nacido nuevamente, como dijo Jesús, en las aguas del bautismo. Somos nacidos y el Señor nos considera como un primogénito, escogidos para Él, ¿sí? Y somos semejantes al Señor. Él es el primogénito. Los cristianos somos los primogénitos, ¿verdad? Así que la iglesia del Señor son aquellos escogidos, muy escogidos especialmente para Él, dedicados a Él, porque nuestra vida de ahí en adelante es dedicada al Señor. Todo lo que hacemos, ¿verdad?, es para Dios, y eso lo encontramos aquí. O sea, en la iglesia del Señor, alrededor del mundo. Sabemos que la iglesia de Cristo está en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Como iglesia, no en este lugar, en este edificio, dentro de estas paredes de bloc, ¿verdad? No, sino los cristianos, aquellos que hemos venido al Señor y estamos ahí fielmente, ¿verdad? Esos son los primogénitos, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿No hemos visto en las Escrituras que hay un libro en el cual están inscritos los nombres de aquellos que serán salvos? Del cual Moisés dijo en una ocasión a Dios: borra mi nombre de tu libro, pero perdona al pueblo. Y él les dijo: no. El que pecare, a ese borraré su nombre de mi libro. ¿Sí? Entonces ahí está. Sí, son nuestros nombres agregados. Cuando venimos al Señor se escribe ahí su nombre, pero también puede ser borrado, ¿verdad? Cuando nos alejamos de Dios, cuando pecamos. ¿Queremos otra vez tener nuestro nombre ahí? Es necesario arrepentirnos, confesar nuestro pecado, decir: perdón, he fallado a Dios, ¿verdad? Y Dios nos perdona, y ese es el gran amor del Señor, ¿verdad? Que nos vuelve a perdonar y vuelve a escribir nuestro nombre ahí. Pero debemos esforzarnos, hermanos, que esto no sea un juego, por supuesto. Eso es algo muy serio. Es la salvación de nuestras almas. Este es el reino de Dios, no un club, ¿verdad?, social. No, es algo sumamente importante.
algo que tiene resultados eternos, espirituales. Ahora también, siendo semejantes a nuestro Señor Jesucristo, es muy interesante notar lo que nos dice 1 de Juan 3:16. También debemos de ser nosotros como sacrificio por otros. Nos dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros, hablando de los cristianos, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí? Así que hay una semejanza. Y eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Estar dispuestos a dar aún nuestra vida. Y esto es la familia espiritual. ¿No daría usted que es papá o mamá, no daría usted su vida por su hijo? Pienso que sí, ¿verdad? Pienso que los que tenemos esa dicha, ¿verdad?, de ser padres, sabemos el amor, conocemos el amor a los hijos. Y estaríamos, pienso, todos dispuestos a dar aún nuestra vida por ellos, ¿verdad? Pues la familia espiritual viene a ser aún más importante. ¿Sí? Y damos, de la misma manera, debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida unos por otros. Tanto debe ser el amor entre nosotros, la unión, el ayudar uno a otro, ¿verdad?, a llegar a ese lugar. Ese debe ser nuestra meta, de llegar, ayudarnos a llegar allí. Y si es necesario que vengan y me digan, hermano Humberto, usted está haciendo mal y has pecado de tal manera, arrepiéntete, hermano. Yo debo de agradecerles, ¿verdad? Porque están mostrándome un amor. Claro, a lo mejor no debemos de hablar, debemos de hablar siempre con amor, ¿verdad? Animarnos a corregirnos y estar siempre listos para ese momento que debamos de partir. Hermanos, no seamos como Esaú. ¿Recuerdan aquella historia? Quizás no todos los que están aquí, ¿verdad?, conozcan esa historia. Esaú es un hombre que vendió su primogenitura. Y es una larga historia, ¿verdad? Y bueno, pues en Hebreos 12 también nos narran un poco, ¿verdad? Nos dice aquel resultado, ¿verdad? No nos dice los detalles, pero sí nos dice el 16 y 17 de esta manera. Hebreos 12, 16 y 17 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú era un primogénito. Pero un día llegó cansado del campo y su hermano cuando llegó en casa y estaba guisando una comida y le dijo a su hermano, dame un plato de eso. Pues te vendo, te lo doy, te lo cambio por tu primogenitura. Y él estuvo dispuesto, le dijo, está bien. Así que nada más de esa manera le dio el plato y lo comió. Y quizás no pensó bien, quizás pensó que no sería cierto o algo, pero en verdad él perdió su primogenitura. Como nos dice aquí, por un plato de comida. Perdió aquella bendición. Y él después quería ser bendecido por su padre, como yo les explicaba hace rato. En la
edad patriarcal, ¿verdad? Que el padre bendecía al mayor, al primogénito, pues ya no lo pudo bendecir. Y es una larga historia, ¿verdad? Muchos detalles en eso. Pero no recibió esa bendición de primogénito. ¿Sí? ¿A qué va eso? A que nosotros, hermanos, también somos primogénitos. Ya lo vimos. La congregación de los primogénitos. Y por un solo plato, Esaú perdió esa bendición. Y nosotros, hermanos, de esa misma manera que Esaú se comió aquella comida en un momento y ya. De esa manera también podemos perder nosotros la primogenitura. El ser miembros de esta gran bendición que es de Dios por un momento de pecado. Así como Esaú. Por una decisión errónea, podemos perder también fácilmente aquella salvación y ser primogénito ante los ojos de Dios. Es algo de verdaderamente de importancia. Es algo que debemos de cuidar. No descuidar esa salvación tan grande, nos dice las Escrituras. ¿De verdad es nuestra salvación eterna? ¿Cómo pues la vamos a descuidar, hermanos? No seamos como Esaú, no perdamos esa primogenitura. Hermanos, como última cita, restan dos. Vamos a Romanos, por favor. Debemos pues permanecer santos. Romanos 11. Romanos 11, del 16 al 18. Nos dice así, Romanos 11, 16 al 18. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, otra vez nos está haciendo esa comparación y nos está diciendo cómo somos participantes con el Señor. ¿Sí? Las primicias, otra vez desde el 16, para ver lo que nos dijo ahí. Si las primicias son santas, esto quiere decir de allá de donde sacaban los granos para hacer alguna harina, porque también había sacrificios que se daban a Dios en comidas, algunos panes, ¿sí? Y otra vez, todo debería ser lo mejor, de los mejores frutos, así como los mejores animales, también los mejores granos. Lo primero, las primicias para Dios. Así que si las primicias eran santas o era algo bueno conforme a Dios lo pedía, también lo era la masa que hacían de ellas. ¿Sí lo entendemos? Entonces, nos está diciendo también otro ejemplo. Y si la raíz es santa, y la raíz representa a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Aquel reino. Si la raíz es santa, obviamente lo es, también las ramas lo serán, ¿sí? También las ramas lo son. Entonces, hermanos, si queremos ser santos,
Si queremos permanecer y participar con nuestro Señor Jesucristo, debemos de vivir en santidad, esforzándonos, porque sin la santidad, dice las Escrituras, nadie verá al Señor. Y ser santos quiere decir estar apartados del mal, del pecado. Esforcémonos de tal manera, hermanos, que recibamos ese premio, nos dice las Escrituras. ¿Sí? Pues primero es Cristo y después nosotros. Y les decía, como último versículo, vamos ahí en 1 Corintios, un poco más adelante, de Romanos, en el capítulo 15, versículo 20 al 23. 1 Corintios 15, 20 al 23, nos dice de esta manera. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esa es nuestra esperanza. Nuestro Señor es el primogénito. Nuestro Señor es las primicias y también en la resurrección. El Señor resucitó para ya no morir jamás. Otros resucitaron, pero volvieron a morir. Esa es la diferencia. Cuando el Señor resucitó a varios, a Lázaro y a otros, volvieron a morir, obviamente, ¿verdad? Pero resucitar para siempre, Jesús es el único. Y ahora está allá con el Señor. Pues Él es las primicias, el primero. Después, los demás, los cristianos, ¿verdad? Y estamos esperando eso. Llegará un día, dice Apocalipsis, en que el Hades, el lugar de los muertos, donde están todas las almas, entregarán a sus muertos. Y todos resucitarán. Unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte, dice las Escrituras. Así que primero el Señor y después todos los demás. Vamos a animarnos, hermanos, con estas palabras. Y amigos, les seguimos invitando. El Señor le invita a renacer en las aguas del bautismo, a ser escogido por su evangelio, por la obediencia y a ser ese primogénito que es parte de la congregación o de la iglesia, del cuerpo del Señor. Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Vamos ahora a cantar a nuestros